y dando cumplimiento a la ley de medio ambiente, ¿verdad? General de medio ambiente, que toda institución autónoma, semiautónoma, gubernamental, municipal, etcétera, deben de crear sus entes como unidades ambientales, ¿verdad? Para el cumplimiento y ver y gestionar la mitigación del riesgo climatológico y sus efectos, y que conlleva también un impacto en la seguridad alimentaria y nutricional. Sí, por lo tanto, hay que identificar técnicas, modelos, y para adaptar o mitigar los mismos, de tal manera de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y principalmente la más vulnerable, sobre todo esto en el corredor seco centroamericano y particularmente El Salvador, ¿verdad? En ese sentido, en su momento fue creada la Unidad Ambiental Central de la UES. Y cada facultad tiene que crear e implementar y establecer las subunidades. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, a partir del 22 de enero del año 2024, inició operativamente ya sus funciones y sus responsabilidades en el marco del cumplimiento de la política ambiental de la universidad, la ley orgánica y por supuesto la ley general de medio ambiente, ¿verdad? Como tal, con sus leyes, reglamentos, etcétera, ¿verdad? Y en el caso de la Facultad de Ciencia Agronómica y la subunidad ambiental, hemos enfocado la componente de sanidad ambiental y la componente de protección ambiental, que van de la mano, ¿verdad? Sí. Y que eso implica desarrollar acciones, metodologías y principalmente donde se ha identificado una mayor debilidad y que es urgente, y no solo en la universidad, sino que en general hay una falta de educación, que es lo que más influye en el deterioro del medio ambiente, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando programas también, ¿verdad?, de diagnóstico, análisis, metodologías de manejo de desechos sólidos, etcétera, y también en el marco de la educación ambiental, ¿verdad? Y en ese sentido también la subunidad tiene la componente agroclimatológica, ¿verdad? La subunidad tiene un componente agroclimatológico. O sea, que la subunidad tiene el componente de sanidad ambiental, protección ambiental, y entre la protección ambiental está la componente agroclimatológica, ¿verdad? Que al final, como ustedes saben, pues sí, la meteorología, climatología, etcétera, es la razón de ser y de vigilar, monitorear. Están íntimamente relacionadas. Y sobre todo, pues sí, hay un efecto directo e indirecto en la biodiversidad. Claro. Como Facultad de Ciencia Agronómica y su unidad ambiental, tenemos ahora el enorme reto y compromiso de predecir qué va a pasar en la estación experimental y de práctica que queda en la jurisdicción de San Luis Talpa, y qué va a pasar en la ciudad universitaria puntualmente. Y vamos poco a poco ampliando esa cobertura para Oriente, San Vicente, Santa Ana, o sea, crear una red como Universidad de El Salvador, que viene a contribuir a desarrollar estudios, verificar el por qué se dio cierto efecto, cómo estuvo la temperatura, las horas luz, la radiación solar, el viento, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí nos encaminamos y hacemos uso de las herramientas de la web, pues, ¿verdad? También. Y depende también del sitio web que usted visite, de su fuente de información, porque hay fuentes de información que son demasiados equivocados, ¿verdad? No son fiables, entonces hay que tener cuidado. Reina Pineda nos está sintonizando y dice: deberían de poner una ley que toda persona que saque permiso de construcción también debe dejar un espacio para sembrar un árbol. Se refiere a la necesidad de mantener también nuestro ambiente ecológico. Y usted mencionaba, por ejemplo, un triángulo
yo le llamo de amor. Qué bueno. Entre suelo, agua y planta. Ese triángulo debe estar equilibrado para mantener la ecología, el sistema, la biodiversidad, los ecosistemas que denominan, etcétera. Pero ¿qué ha sucedido con ese triángulo? Hay deforestaciones y consecuentemente la deforestación conlleva a que se vuelva más vulnerable ante los fenómenos meteorológicos, ¿verdad? En la estación lluviosa, porque El Salvador tiene sus características climatológicas y características meteorológicas. Son diferentes, ingeniero. Por supuesto. ¿Qué es la climatología y qué es la meteorología? La climatología es la que, a través de la estadística y el registro histórico de los datos, que cómo es el comportamiento de la temperatura, humedad, radiación solar, etcétera, en superficie, entonces le establece cuál es el comportamiento y en base a eso usted planifica ya el sector agropecuario, ¿verdad? Sí. Construcción, zonas de riesgo por derrumbes. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y está la característica meteorológica, y cada mes tiene sus propias características. Dentro de este marco de la caracterización climática, el mes de febrero se clasifica como el mes más seco del año. Normalmente ha sido el mes más seco. Exactamente. Porque hemos estado conociendo noticias, ingeniero Ramírez, que nos dicen que junio fue el mes más caluroso. Hoy leí que creo que febrero habían puesto que era el mes más caluroso. Entonces, y usted nos dice, tradicionalmente febrero en El Salvador ha sido el mes más caluroso, más cálido. No más, bueno, es que entre febrero y marzo y algunas veces abril, en general son los 3 meses más críticos del calor, pero febrero se ha caracterizado porque prácticamente por ausencia de lluvias, ¿verdad? Climatológicamente, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué ha sucedido hoy? Hemos tenido una interacción de diferentes sistemas meteorológicos. Han estado prevaleciendo los sistemas de alta presión en el Atlántico, en el Golfo de México, ¿verdad? Y eso han estado gobernando últimamente las condiciones meteorológicas de la región y particularmente El Salvador. ¿Una alta presión contribuye a mayor humedad, ingeniero? No, la alta presión es sinónimo de estabilidad atmosférica. Días despejados, radiantes, calurosos, y las noches y madrugadas son frías. ¿Por qué? Porque el sistema de alta presión provoca o produce un descenso de aire frío y seco en superficie, que en el día cálido no hay desarrollo nuboso, convectivo, y sí hay nubosidad, pero nubosidad estratificada, y algunos cúmulos que no producen mayores impactos, ¿verdad? Y por eso en las madrugadas se siente frillito, pero es por eso. Pero resulta de que en la parte del norte del Golfo de México, Estados Unidos, hay altas presiones también y formación de frentes fríos. Sí. Y estos frentes fríos han estado ahí no muy organizados y que no han alcanzado a llegar a nuestra área. Llegan a lo sumo a la bahía de Yucatán, del Golfo de México, a la península Cuba, y la interacción del viento del este con los vientos de estas altas presiones en y la interacción de los sistemas frontal, esto en cierta medida también genera alguna prefrontal, dicen frontal. Exacto, produce una vaguada. Exacto, entonces esta mezcla, hay una convergencia de vientos del este con vientos del norte y eso arrastra humedad y por eso hemos tenido. Eso es lo que ha provocado estas lluvias en épocas no habituales. Exactamente, ¿verdad? Y
concentrándose principalmente en zona occidental, donde el Golfo de México y Guatemala, donde han habido mayores vientos, ¿verdad? Sí. Nos está enviando acá un audio, le pongo aquí los... Tomar en cuenta que un suelo, un territorio deforestado no contribuye en nada a la formación de lluvias, ¿verdad? Y por consecuencia a cultivar, ¿verdad? No favorece, un terreno erosionado no sirve para la agricultura. Deforestado. O deforestado, sí, ajá. Ya para la explotación agrícola, deforestado, ajá, porque cuando ya cae una tormenta, por decírselo así, el efecto es directo al suelo. Para filtrar el agua. Y provoca deslave, más si es en pendiente, depende de la pendiente, ajá, ¿verdad? Sí, si es planicie es diferente. Sí, cuando es planicie depende del tipo de suelo, si es arcilloso, arenoso, francoarenoso, francoarcilloso, etcétera. Sí. Así va a ser. El nivel de absorción de las aguas. Sí. Y por supuesto fortalece y alimenta el nivel freático, los mantos acuíferos subterráneos, que tienen diferencias de profundidad dependiendo de la topografía, la ubicación, y usted sabe de que, como le decía, pues mantener en equilibrio el triángulo agua, suelo y planta, eso le contribuye y sostiene completamente a la biodiversidad, a mantener, pero si rompe uno de esos, si no hay árboles, ya no va a haber filtración adecuada, va a haber estrés hídrico, ¿verdad? Va a haber sequías, ¿verdad? Cómo se maneja pues la sequía agrícola, la sequía meteorológica, la hidrológica, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Se está cambiando el uso potencial del suelo en El Salvador, de aquellos suelos característicos con vocación agrícola, ahora naves industriales, viviendas, etcétera. Entonces, se está reduciendo la capacidad productiva. ¿Puede ser un factor de riesgo esto de seguir autorizando permisos para construcción de infraestructura en suelos que tenían vocación o que tienen vocación agrícola? Por supuesto que es un impacto a corto, mediano y largo plazo. Porque para valorar y evaluar los impactos de este momento hay que esperar 25, 30, 50 por eso años. Ustedes son impactos a corto, mediano, a corto plazo, por ejemplo, hemos visto, fíjense, desalojo de comunidades. Eso es un efecto a corto plazo. Es que precisamente los efectos meteorológicos, climatológicos, de la brevedad climática, eso contribuye directamente a que haya un impacto negativo en las comunidades, ¿verdad? Y sobre todo en aquellas áreas vulnerables, y eso provoca migraciones. De tal manera de que si usted se fija, en el campo cada vez la población va disminuyendo. Y dice Naciones Unidas, fíjense que para 2050 el 80% de los habitantes se irán a las zonas urbanas. Exactamente. Y solo un 20%. Y ya lo vivimos, pues. ¿Verdad? Ya lo vivimos. Ya tenemos, ¿verdad? En este territorio pequeño, etcétera. Entonces, en la medida que se va deforestando y no se cumplen las leyes como debe de ser para mantener ese equilibrio, entonces lo que nos espera son desastres, pues. Y nuestra... Porque cada vez van proliferando áreas vulnerables. Y ahí es donde viene la necesidad de los pronósticos por impacto. Sí, que he escuchado ese término, ingeniero, que dicen pronóstico basado en impacto. ¿Qué es esto, ingeniero? Mire, los pronósticos basados en impacto van dirigidos a aquellas áreas vulnerables, que el meteorólogo o la autoridad competente responsable de elaborar pronósticos a corto, mediano y largo plazo, y dependiendo de la amenaza o de las condiciones meteorológicas que puede avecinarse una tormenta, ya sea en formación local por condiciones locales o por ascenso de una burbuja térmica que producen tormentas eléctricas y poderosas, o por el acercamiento de huracanes, tormentas, ondas del este, etcétera, se evalúa y
¿Se predice en cuánto tiempo va a afectar esa formación o ese campo nuboso con un cumulonimbo? El cumulonimbo es el desarrollo vertical que produce las grandes tormentas con rachas significativas, y se avisa con antelación principalmente a las áreas vulnerables, como usted ha visto. Pues ahora el país de San Salvador de la Elección es altamente vulnerable, y tenemos varios ejemplos, La Málaga, y cada día va sumándose más áreas vulnerables. Entonces va dirigido a esas áreas y avisarles, ¿verdad? Que el potencial que puede tener un sistema meteorológico que nos va a producir lluvias torrenciales, etcétera, ¿verdad? Vientos, etcétera.